bueno que podemos vernos una vez más por acá, a través por lo menos de estos medios que Dios nos permite tener, aunque no sea de manera física en el templo. Dios le bendiga. Vamos a orar inmediatamente para ponernos en la mano del Señor a fin de que Él esté con nosotros. Oramos. Señor y Dios, nosotros ahora buscamos tu rostro en oración. Nuestro ruego es, oh Señor, que tú nos dejes escucharte a ti, oír tu voz, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que lleve esa palabra hacia nuestros corazones a fin de que pueda encontrar lugar en nosotros, a fin de que nosotros podamos escucharte a ti, oírte a ti, Señor, verte a ti en medio de la predicación, que seas tú que le hables a tu pueblo que oye. Eso es lo que necesita la congregación, Señor. No un hombre que se pare a hablarle, sino tus palabras, oh Señor, para edificación de tu pueblo y conversión de aquellos que no te conocen. En Cristo Jesús te pedimos estos favores. Amén. Recientemente, amados hermanos, visitas que nos acompañan a través de la conexión, recientemente hubo una noticia de que una de las principales vacunas que se están llevando a cabo para esta pandemia tuvo un impasse, como se dice popularmente. Y noticias como estas resuenan porque hay mucha esperanza en que estas vacunas funcionen y ya estén disponibles para la humanidad. Para que el mundo en todos los sentidos, tanto económico, tanto profesional, deportivo, recreativo, el mundo en cada uno de los aspectos pueda de nuevo correr a su velocidad y a su ritmo normal, a como iba en años anteriores. Así que hay muchas esperanzas en que las vacunas ya estén disponibles, pero hay una gran necesidad, la mayor necesidad que no ha cambiado aunque pasen los años y épocas, o aunque estén todas las vacunas y medicamentos para las próximas afecciones que ataquen la salud mundial. Y precisamente de eso es lo que hablaremos en este momento, que eso es lo que vemos en nuestro trozo escritural en el libro de Hechos, capítulo 17, al cual quiero que me acompañen, para que veamos esto que es lo que necesitó el pueblo de Dios en aquel tiempo y sigue necesitando el día de hoy. Hechos 17, verso 16 al verso 34, es una lectura un poco extensa, pero es apropiada, pertinente y necesaria leerla para tener una comprensión de nuestro material. Hechos 17, 16 al 34, leemos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos impiadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con él. Nuestro trozo escritural lo vamos a ver con el título La gran necesidad de dar a conocer a Dios. Ese es nuestro título, amados. La gran necesidad de dar a conocer a Dios. Sí, hermanos, aunque haya necesidad de una vacuna, el mundo aún así sigue necesitando lo que siempre ha necesitado, conocer a Dios. El mundo lo sigue necesitando eso. Y en nuestro material lo vamos a dividir en 2 puntos, aunque en el día de hoy o en este momento solo trataremos el primero por las muchas verdades aplicativas que hay allí para nosotros. Veremos 2 puntos entonces en nuestro material. ¿Qué causa que Dios deba ser conocido? ¿Qué causa que Dios deba ser conocido? Ese es el primer punto. Y luego veremos el Dios de la Biblia presentado, o el propósito en conocer al Dios de la Biblia. Vamos entonces al primer punto, que es de hecho lo que veremos en este momento que estamos reunidos. ¿Qué causa que Dios deba ser conocido? Precisamente nuestro primer punto, amados hermanos, es tratar de ver la respuesta a esta pregunta en esta narrativa de Hechos capítulo 17. ¿Qué es lo que causa que Dios tenga que ser conocido? Antes de ver la respuesta a esta pregunta, es apropiado que sepamos el contexto de estos versos. Después de leer el texto, hay algo central en todos estos versículos que lo leímos ya. Algo central que está en todos esos versos, que es una porción extensa, es dar a conocer al Dios verdadero. Eso es central en todos estos versos que están aquí, que hemos leído en Hechos 17, cuando el apóstol Pablo está en Atenas. Es central en todo eso, dar a conocer al Dios verdadero. ¿Quién es Él? ¿Qué Él ha hecho? ¿Y cuál es el mensaje que Dios tiene para la humanidad? Dar a conocer eso. Lo que se nos relata aquí es algo que sucedió en el segundo viaje misionero, cuando el apóstol Pablo llegó a una ciudad más de las muchas ciudades que el apóstol Pablo visitó. Pero no es una historia más, es un hecho narrado con mucho para enseñar y aplicar. ¿Y saben qué, amados hermanos? Estamos en Hechos, en el libro de Hechos, un libro histórico que nos habla acerca de la historia de cómo el Espíritu Santo usó a los hombres de Dios y a los apóstoles, en este caso principalmente. Aunque estamos en el libro de Hechos, que es un libro histórico, Hechos no es solamente un libro de narración de sucesos históricos. Este es el libro que nos habla de la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles y otros hombres de Dios para enseñarnos, así como todos los demás libros históricos que están en nuestra Biblia. Es lo mismo. Todos están allí con un propósito. ¿Para qué? Para enseñarnos. Todos están ahí para enseñarnos. Muchas de las ciudades donde Pablo fue en sus primeros viajes misioneros, no necesariamente, él fue quien se propuso ir a ellas. Por ejemplo, en nuestro texto, el apóstol se encuentra en Atenas y se menciona que estaba en una posición, estaba en espera, pero esperando ¿a quiénes? A Timoteo y a Silas, precisamente, que eran compañeros de viaje de Pablo en ese segundo viaje. Y recordemos, amados, que esto no eran viajes de descanso, eran viajes misioneros y no un tipo de viaje como el que muchos conocemos hoy, un viaje todo incluido. Sí era todo incluido, pero era en el ámbito de las pruebas, las aflicciones y las dificultades adversas. En eso eran viajes todo incluido. Ahora yo quiero que vayamos al verso 13 y verso 15 de Hechos 17 para que podamos ver el trasfondo de cómo el apóstol llega a Atenas. Dice allí: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen,
ellos entonces salieron. Así que Pablo llega a Atenas no por su propia disposición, sino por disposición de los hermanos, que creemos también que Dios está orquestando todas las cosas. Atenas, que hoy en día es la capital de Grecia, que a diferencia de otras muchas ciudades que se mencionan en nuestra Biblia, amados hermanos, esta es una ciudad con la que nosotros nos podemos identificar rápidamente y principalmente todos aquellos que les gustan los deportes, principalmente en el ámbito deportivo. Aunque en un tiempo Atenas fue el centro del arte, la ciencia, la filosofía griega y fue también la ciudad universitaria más importante en el mundo antiguo. Y en el momento en el que llega el apóstol, era famosa por su devoción a los dioses. Así era considerada Atenas, famosa por su devoción a los dioses. Eso es lo que podemos ver y nos dicen varios diccionarios y comentarios bíblicos acerca de esta ciudad. A esa ciudad, a Atenas, que acabamos de mencionar, fue hacia donde lo llevaron los hermanos, por el mar, cuidándolo, porque el apóstol Pablo era objeto de perseguidores, de enemigos de la fe, enemigos del cristianismo, que querían prenderle precisamente por predicar el evangelio. Entonces, hacia allí va el apóstol Pablo. Ahora bien, ya sabemos cómo llegó a Atenas. Ya sabemos en qué posición él estaba. Se encontraba esperando. ¿Qué sucedió allí en Atenas? Ahora leemos el verso 16 y verso 17 de nuestro texto. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la multitud entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Nuestro texto nos está indicando a Pablo en una posición, ¿cuál? En espera, en Atenas, esperando a Silas, en este caso, y a Timoteo que llegaran hacia donde él estaba. Mencionándonos el texto, algo que llevó al apóstol Pablo a actuar, que lo empujó a presentar el evangelio y le abrió las puertas para dar este gran mensaje acerca de quién es Dios, que hoy también es muy necesario. Recuerden, nuestro primer punto es de una gran pregunta que tenemos. Y es tratar de responder esa pregunta. Es la respuesta de qué causó que Dios haya tenido que ser presentado en Atenas. ¿Qué causó que Dios haya tenido que ser presentado en Atenas? Mientras el apóstol Pablo esperaba que llegaran Timoteo y Silas, que se habían quedado en Berea, la ciudad anterior donde ellos estaban, el apóstol Pablo no se aguantó al ver una ciudad entregada al pecado o lejos de Dios. El apóstol Pablo no se aguantó al ver una ciudad lejos de Dios. Mientras esperaba, él no se pudo aguantar al ver a muchos dedicados al pecado, dedicados a la idolatría. Dice el texto: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Precisamente, amados hermanos, las prácticas de pecado son las que dicen que es necesario que se conozca a Dios. Las prácticas de pecado son las que hacen que Dios tenga que ser conocido, que se deba dar a conocer el nombre de Dios. Son las prácticas de pecado las que hacen esto. Aquí se menciona precisamente un tipo de pecado, la entrega a la idolatría. Y la idolatría en las Escrituras es presentada como una ofensa contra Dios. Y eso es lo que vemos en Éxodo capítulo 20. Una ofensa contra Dios. Y llama la atención, amados hermanos, que si la idolatría es una ofensa contra Dios, lo que vemos aquí en nuestro texto, en Hechos capítulo 17, es que el apóstol Pablo también vio la idolatría como una gran ofensa. El apóstol Pablo vio la idolatría de la misma manera que Dios la ve también. La idolatría es pecado y está prohibida por Dios. Yo sé, amados hermanos, que la pandemia ha ayudado a muchos a estar en sus casas. Ahora muchos estamos en casa más del tiempo que estábamos en tiempos antes de la pandemia. Pero no necesariamente el mucho estar en la casa ha ayudado a que muchos se acerquen más a Dios. No necesariamente el que la pandemia haya hecho que muchos estén más en sus casas, eso ha hecho a que muchos se acerquen más a Dios.
Porque en esa carrera de tener nuestra mente y tener nuestro tiempo, nuestro amor ocupado y de acercarnos a Dios, probablemente los grandes ganadores han sido las redes sociales. Ha sido Netflix. Y eso no está mal, ver Netflix, para nada. Eso no está ningún mal. Pero probablemente ha ganado la carrera Netflix contra acercarse a Dios. Ha ganado la carrera dormir mucho frente a acercarse a Dios. Ha ganado la carrera las ocupaciones en formación intelectual, que ahora hay muchas clases virtuales. Ha ganado la carrera de acercarse a Dios, la formación académica, ha ganado la carrera el celular. Si estas son las cosas que son prioridad y que han ganado la carrera al nosotros quedarnos en casa, si son las cosas a las que nosotros más nos hemos acercado, entonces nosotros no estamos muy lejos de cómo estaban los ciudadanos en Atenas. No estamos muy lejos de ellos, del ejemplo bíblico que vemos aquí. Por eso, amados, al igual que en Atenas, muchos necesitan hoy en día conocer a Dios también. Al igual que en Atenas. La idolatría es pecado. El pecado es infracción a la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. El pecado es infracción a la ley de Dios. La idolatría es pecado y el pecado aleja de Dios. Isaías 59, verso 1 y verso 2. La idolatría es pecado y el pecado es lo que tiene al hombre sin Cristo condenado al infierno eterno. Y a eso estaba entregada la ciudad de Atenas, a la idolatría, al pecado, a eso mismo. Decía un escrito, y lo voy a decir acá, que hoy en día nosotros podemos mencionar culturas, pueblos, grupos que son politeístas, que adoran muchas cosas o muchos dioses. Por ejemplo, los hindúes lo podemos mencionar, dentro también de gran parte de la cultura china también. Otros grupos adoran muchas imágenes y hombres muertos, pero es probable que muchos de nosotros tengamos también muchos otros dioses diferentes. Eso es muy probable. Lo cual nos pone en la misma condición o situación en la que estaban los atenienses. Nos ubica en el mismo lugar en el que ellos estaban, en el que estaban los atenienses. Por eso al apóstol Pablo ver en Atenas a muchos entregados a la idolatría, al pecado, no causó en él indiferencia, sino que lo provocó, lo airó. Y wow, hermanos, miren, amados hermanos, cuando uno ve esto, uno solo puede decir, ¿cuánta diferencia entre el apóstol Pablo y nosotros? ¿Cuánta diferencia en los hombres que son mencionados en la Biblia, como vivían estos hombres, y a cómo vivimos nosotros hoy? ¿Cuánta diferencia en cómo ellos actuaban y cómo actuamos nosotros el día de hoy, amados hermanos? Algunas veces, o nos callamos al ver el mal que otros están haciendo, o muchas otras veces, penosamente, nos sumamos al mal que están haciendo muchos. Eso es increíble, amados. ¿Cuánto nos avergüenza la conducta del apóstol Pablo? ¿Cuánto nos avergüenza que a veces queremos hablar cuando no tenemos que hablar y hablamos cuando no deberíamos hacerlo? Queremos actuar cuando no debemos actuar y actuamos cuando no deberíamos hacerlo. O queremos retraernos de actuar cuando sí tenemos que hacerlo. Leemos 16:17, de hecho 17. Dice allí: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. El apóstol, amado, no se quedó de brazos cruzados ante lo que vio. Él no se quedó de brazos cruzados, como nos quedamos la mayoría de los cristianos hoy en día ante los males que nosotros vemos. Él no se quedó de la misma manera, de los brazos cruzados, cuando él vio a estas personas entregadas a la idolatría, entregadas a pecado. ¿Y saben qué? Aquí, en el ejemplo que tenemos del apóstol Pablo, no estamos viendo una razón social para molestarse
una causa social con la cual hay que identificarse para sentirse incómodo, que eso es natural entre los que son de Dios. Nosotros nos identificamos con las causas sociales, cuando hay males que afectan a muchos, cuando se cometen injusticias o cuando se necesita una colaboración o una ayuda comunitaria. Eso no está mal, eso es correcto que lo hagamos. Pero aquí, en nuestro texto, en esta narrativa que tenemos aquí, hay una molestia por ver a muchos entregados a la idolatría, entregados al pecado. Eso es lo que vemos. Una molestia no por una causa social, sino por ver a muchos entregados a la idolatría. Y precisamente, amados hermanos, precisamente a los que son de Dios, no solo le duelen las injusticias, no solo le deben doler las causas sociales, no solo debe ser eso. A los que son de Dios les debe doler también las prácticas pecaminosas. Ese es el ejemplo que vemos en el apóstol. A los que son de Dios les debe doler las prácticas pecaminosas. Por eso la petición aquí es: Señor, no nos dejes ser cristianos tolerantes al pecado. Cuando vemos esta acción de Pablo, nosotros inmediatamente lo identificamos a él con Dios. Cuidado, amados hermanos, con la tolerancia a las prácticas pecaminosas, porque esto no nos identificará a nosotros con nuestro Señor. Cuidado con la tolerancia al pecado, a las prácticas pecaminosas. Eso no nos identificará a nosotros con el Señor. La intolerancia al pecado es lo que nos caracterizará a los que somos de Dios. Es la intolerancia al pecado. Y hermanos, Atenas, como mencionábamos hace un momento, era una ciudad que envolvía. Por los impresionantes atributos destacables de esta ciudad, según los diccionarios bíblicos, esta era una ciudad influyente, cautivadora, que abrumaba al visitante cuando el visitante iba allí. Que incluso se menciona un buen dicho de Atenas, para que ustedes vean, amados. Dice aquí que aunque Atenas fue conquistada políticamente, Atenas conquistó sus conquistadores con su erudición y su cultura. Oigan eso, amados hermanos. Aunque Atenas estaba bajo el imperio romano, Atenas conquistó a sus conquistadores con su erudición y con su cultura. Porque era una ciudad abrumadora y se destacan en ella dos grupos de filósofos incluso que se mencionan en este texto de mucha incidencia en la sociedad. Pero el apóstol no dejó que su atención fuera envolvida por todo lo que caracterizaba a esta ciudad y su filosofía. El apóstol no permitió que eso pasara. Al apóstol Pablo le llamó la atención su entrega al pecado. Eso fue lo que le llamó al apóstol Pablo la atención. Su entrega al pecado de esta ciudad, de los atenienses. Eso fue lo que le llamó la atención al apóstol. Ojalá, amado hermano, nosotros no nos distraigamos tanto en este mundo. Ojalá. Ojalá y no nos distraigamos tanto en este mundo. Dios nos ayude a no distraernos tanto en esta sociedad, en el mundo que nos ha tocado vivir. Si nos dejamos envolver en la feria de este mundo, no veremos el pecado. Y si no vemos el pecado, no veremos la necesidad de dar a conocer a Dios, amado hermano. Repito, si nos dejamos envolver en la feria de este mundo, no veremos el pecado. Y si no vemos el pecado, no veremos la gran necesidad de que Dios deba ser conocido. Si nos dejamos envolver. Y yo contextualizo lo que es la feria de este mundo, lo que es dejarnos envolver. Hermano, si solo miramos las maravillas de nuestra sociedad, del tiempo incluso que nos ha tocado vivir, un tiempo muy tecnológico, donde las cosas van avanzando de una manera rápida. Si nos dejamos envolver por todo esto, si solo me dejo llevar de descansar, de querer producir, si solo nos enfocamos en los afanes que trae cada día, lo cual incluso el Señor nos advierte acerca de esto. Si solo nos dejamos enfocar y centrar nuestra vista allí, tú y yo no vamos a mirar lo mismo que miró el apóstol Pablo. No lo miraremos.
No lo vamos a mirar en Hechos 17. No lo vamos a ver. ¿Por qué? Precisamente porque nuestro mundo está diseñado, enfocado en que tú y yo no miremos las cosas que tenemos que ver. En eso está enfocado nuestro mundo. Sino en que nosotros seamos consumidores. Por ejemplo, YouTube. YouTube es una herramienta tecnológica a la que se le puede sacar muchísimo provecho. Mucho provecho. Pero también es una herramienta que está diseñada para que tú y yo nos entreguemos a ella. Para que todos nosotros nos entreguemos por completo a ella. Para que mientras nosotros veamos un video en YouTube, ya YouTube nos esté recomendando otro video que nosotros también deberíamos de ver. Así está diseñado YouTube. Al igual que Netflix. Netflix está diseñado para recomendarte películas, porque viste tal película, ahora yo te recomiendo esta película. Y no te recomiendan una, te recomiendan varias. Tales películas son populares en República Dominicana. Tal película deberías ver. Tal película no la terminaste de ver. La dejaste por la mitad. ¿Deseas continuar viendo? Todo esto está diseñado para que nosotros nos mantengamos consumiendo, para que nos mantengamos envueltos en esta sociedad y nuestros ojos no estén donde deberían estar. Facebook, lo mismo. Facebook todos los días te está mandando una notificación. Mira el contenido que agregó fulanita. Mira la foto que agregó fulanito. Ahora te sugiero esta amistad. Acéptala. Mira tu historia que pasó hace tal tiempo. Todo está diseñado para envolvernos, para que nosotros nos mantengamos arraigados o amarrados a este mundo. Todo está diseñado así, para que pasemos el día completo mirando fotos, aceptando, recibiendo invitaciones. Y precisamente este mundo es la feria de la vanidad, como bien lo nombra Juan Bunyan en su libro El progreso del peregrino. Y precisamente es así, amado hermano, porque el mundo de hoy está diseñado para darnos dioses conforme a nuestros gustos, conforme a nuestros modelos, conforme a nuestros tamaños. Precisamente el mundo está diseñado así. Es allí hacia donde se dirige el mundo. Para proveernos esta gran necesidad. Hacernos creer que tenemos esta necesidad y el mundo también suplírnosla. Mientras Pablo esperó en nuestro texto, amado hermano, no se sentó a tomarse un café. Él no se detuvo, no se entretuvo. Pero tampoco se hizo de la vista gorda ante lo que estaba pasando. Por cómo vivían los atenienses. No, Pablo no hizo nada de eso. Eso es lo que vemos en Hechos 17. Pablo no hizo nada de eso. Por cómo vivían los atenienses, eso llevó al apóstol a evangelizar. Y eso le abrió las puertas para dar este gran mensaje acerca de quién es Dios. Eso fue lo que tenemos, eso es lo que tenemos en nuestro texto. Eso fue lo que pasó en Hechos 17, cuando el apóstol llegó a Atenas. Yo te invito, amado hermano, vamos a hacer una reflexión rápida y sencilla. Un pequeño ejercicio vamos a hacer. Piensa en tus compañeros de trabajo. Piensa en ellos. Tráelos en tu mente. Piensa en tus vecinos. Piensa en tus compañeros de estudio. Piensa en aquellas amistades que tenemos por muchas razones coyunturales. Piensa en tus familiares. Por cómo viven en todos estos, en los que tú has pensado, que yo te he invitado a que pienses, no hace falta que ellos conozcan a Dios. Yo te pregunto, cuando tú piensas en todos tus compañeros de universidad, los que estudiaron contigo, los que estudian contigo, los que trabajan contigo, los que tú conoces, ¿no te viene a la mente que ellos también necesitan conocer a Dios? Eso no te viene a la mente. O ellos viven muy diferente a como vivían los atenienses. Ellos están entregados a Dios, no están entregados a otra cosa, a un ídolo. Piénsalo. Yo te invito a que lo hagas. ¿Sabes qué, amado hermano? Es posible que tú y yo no estemos viendo bien cuando tú y yo no vemos la necesidad de que Dios deba ser conocido. Eso es muy posible.
que tú y yo no estemos viendo bien cuando tú y yo no vemos la necesidad de que Dios tenga que ser conocido. Eso es muy posible que esté sucediendo. Y no es que no tengamos tiempo de recreación. De hecho, es una gracia de Dios el que tengamos tiempo para dedicarlo a disfrutes y entretenimientos. Pero eso no debe convertirme en un obviador de lo malo, en un permisivo o un indiferente ante el pecado. Jamás. Eso no es lo que vemos en la palabra, amados hermanos. Y esa tampoco debe ser la prioridad del cristiano. No es esa la prioridad del cristiano. Está diseñado para glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Para eso hemos sido creados. Yo quisiera que vayamos a un texto. Mateo capítulo 8, verso 18 hasta el verso 22. Dice allí: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amados hermanos, aquí en esta historia que nos cuesta el Evangelio de Mateo en su capítulo 8, vemos a dos personajes que ni siquiera se nos dan los nombres, pero hay dos personajes que se mencionan que vienen ante el Señor con un comentario, con una aseveración que le van a hacer a Él. Cristo no está siendo insensible en los dos comentarios que Él da, en las dos respuestas que da a estos dos personajes que no se mencionan. Cristo está poniendo en el orden correcto las cosas. Él los está reordenando, alineándolos en lo que es lo correcto. Eso es lo que Cristo está haciendo. Y entre las prioridades del segundo personaje, el Señor debía ser lo primero, como lo debe ser para ti y para mí también. Lo primero. Como nuestro texto muestra el lugar que tenía Dios en el corazón del apóstol, que era sensible a lo que Dios era sensible. Así era el apóstol también. Él era sensible a lo que Dios era sensible. Dice un comentarista: Jerusalén movió al Señor tanto a las lágrimas como a la ira. Asimismo, Atenas movió a Pablo a la ira santa y a actuar de la misma manera. De la misma manera. ¿A qué nos mueve lo que vemos? ¿A qué nos mueve lo que vemos? ¿O es que estamos ciegos? ¿O es que vemos muy diferente a como Pablo veía? ¿O es que el mundo es muy diferente a como era en los tiempos de Pablo cuando llegó a Atenas? ¿O es que la gente no está entregada a nada de esto? No está entregada a idolatría, no está entregada a pecado. Todo lo que pasó aquí en el inicio de nuestro texto fue el punto de partida para que Pablo supliera la mayor necesidad de los atenienses, que han pasado muchos años, han cambiado muchas cosas, pero el corazón del hombre no ha cambiado mucho, y si lo ha hecho es para mal. Por eso, lo que le faltaba a los atenienses es lo mismo que falta al mundo hoy: conocer quién es Dios. Es lo mismo que le falta al mundo hoy, lo mismo que le faltaba a los atenienses: conocer quién es Dios. Y hermanos, al ver el pecado, no es que nosotros nos pongamos ahora en una posición de juzgar y legislar, sino que nos pongamos en la posición de presentar el Evangelio, de dar a conocer a Dios, que es precisamente la segunda parte de nuestro material. A eso nos debe motivar y llevar en nosotros indignarnos ante el pecado que vemos hoy en día. Más que juzgar y legislar, es a presentar el Evangelio, a presentar a Cristo, a presentar a quién es Dios y su obra, su gran obra que Él ha hecho y el mensaje que Él tiene para el mundo en el día de hoy. Cito un comentarista: la idolatría de Atenas le molestaba y le irritaba al apóstol. Todo cristiano debe compartir la actitud de Pablo, porque el mundo todavía está lleno de varias clases de ídolos. El mundo hoy
no ha cambiado mucho de cómo era en los tiempos de Pablo allá en Atenas. El corazón del hombre no ha cambiado. No, no ha cambiado. Amados, Pablo mostró rechazo a la idolatría, odio a la idolatría, porque le robaba la gloria a Dios. Idolatría precisamente implica tener a Dios en un lugar incorrecto y eso es pecado. Eso es pecado. Ahora bien, si Pablo estaba afinado con Dios con esta acción que vemos en Hechos 17, si Pablo estaba afinado con Dios, ¿cómo estamos nosotros con Dios? A la respuesta que nosotros le damos a lo que vemos hoy en día. ¿Afinados o desafinados? Pablo estaba afinado con Dios al ver a los atenienses como Dios los veía. ¿Cómo estamos tú y yo con Dios cuando vemos todo lo que nos rodea? ¿Cómo estamos tú y yo con Dios? ¿Nos parece a ti y a mí que el mundo no necesita conocer a Dios? ¿Nos parece a nosotros esto? Que el mundo no necesita conocer a Dios. Muchos dicen conocer a Dios, pero a los que muchos están entregados los delata. Incluso podemos saber muchos que decimos conocer a Dios, pero a lo que estamos entregados nos delata. A los que estaban entregados, los atenienses, les delataba que ellos necesitaban conocer al Dios de la Biblia. Si a ti y a mí nos parece que el mundo no necesita conocer a Dios, eso pudiera ser una evidencia de que también muchos de nosotros necesitamos probablemente conocer al Dios de la Biblia también. Eso pudiera ser. Por eso la petición es, Señor, ayúdame a ver más como tú ves, Dios. Esa es la petición, amado hermano. Dios, ayúdame a ver más como tú ves. Y esto me lo digo hasta a mí mismo, hermanos. Dios, ayúdame a ver más como tú ves. Como veía el apóstol en Hechos 17. A los que no son cristianos, el apóstol no estaba viendo con buenos ojos a los que estaban entregados a la idolatría, a los que estaban en práctica de pecado. Yo te pregunto, el apóstol no estaba viendo con buenos ojos a los que estaban en idolatría, a los que estaban en pecados. Yo te pregunto, ¿cómo tú crees que Dios te está viendo ahora? Si estás en práctica de pecados, si estás entregado a la idolatría, ¿cómo tú crees que Dios te está viendo ahora? Si el apóstol estaba ejemplificando la manera en que Dios ve la idolatría, la vio con molestia. ¿Cómo tú crees que Dios te está viendo a ti ahora? ¿Con ojos de agrado o con molestia también? ¿Crees que Dios te puede estar viendo un poco diferente? Pregúntate eso. Si este es tu caso, no te puedo solamente decir lo que está aquí, literalmente solo eso. Si este es tu caso, que también estás entregado a la idolatría o a otro tipo de pecado, el libro de Proverbios da una gran noticia. Dice allí, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Y precisamente ese es el centro del Evangelio. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo. Oramos. Amado Dios y Padre, nosotros buscamos tu rostro una vez más. A ti te damos gracias por tu palabra, Señor. No hay nada que esté de más allí. Toda ella es para nuestra enseñanza y edificación, para conversión de los que no te conocen. Señor, gracias por mostrarnos tu palabra, por hablarnos a través de ella. Danos que no solamente, como dice Santiago, Dios, seamos oidores. Danos, oh Dios, que así como el apóstol también seamos hacedores de ella.
Que los modelos que vemos aquí, Señor, cómo actuaba el apóstol Pablo frente a lo que veía, sea también el modelo que sea evidenciado en nuestras vidas. Perdónanos si muchas veces nos hemos hecho de la vista gorda, Señor. Perdónanos. Nuestro ruego ahora es, oh Dios, que tú nos ayudes a ver más como tú ves. Que tú abras los ojos también de aquellos que no te conocen también, Señor, para que ellos puedan entender una verdadera realidad de la cual pueden estar muy confundidos, que es que tú no ves con buenos ojos al que está en pecado, Señor. Tú no lo ves así. Por eso el apóstol no lo veía así a los atenienses. Da, oh Dios, y que ellos puedan conocerte a ti, porque ese es el centro incluso de nuestro texto. En Cristo estos son nuestros ruegos, Señor. Amén.